Bueno, vamos a ver el próximo ejercicio. Bien, bueno, el ejercicio que seguía era un problema, ¿sí? Al principio ustedes leyendo el problema tienen que empezar a pensar cómo plantearlo, para lo cual tienen que elegir para cada incógnita, digamos, cada incógnita se asociará a alguna de las componentes del problema que ustedes tengan. En principio, fíjense que el problema de lo que les está hablando es de que hay una cantidad de socios de un equipo o de una institución A, otra cantidad de socios de otra institución B y otra cantidad de personas que no son socios de ninguna de las dos instituciones. Por lo tanto, llamemos X, Y y Z a estas tres clases. Por otro lado, aclara el problema que no hay ninguna persona que sea socio de las dos instituciones simultáneamente. Y bueno, y lo que nos dice es que estas personas concurrieron a un estadio de fútbol que tiene capacidad para 72.000 y que el estadio de fútbol estaba lleno. Por lo tanto, primera ecuación que puede surgir a partir de ese dato es que los números de socios de A más los números de socios de B más la cantidad de personas que no son socias ni de A ni de B van a sumar 72.000. Después, en segundo término, lo que también nos está diciendo es que de cada 13 personas de socios de la institución A, hay 3 que no son socios de ninguna. Lo mismo ocurre para cada 13 socios de la institución B. Bueno, capaz que la tenían que pensar un poquito, es decir, para esto pueden proponer algún ejemplo con menor cantidad de personas, que ellos pueden pensar, bueno, a ver si hay 26 socios de A y 13 socios de B. ¿Cuántos habría que no son socios ni de A ni de B? Es decir, empezarlo a pensar de esa manera. Y bueno, en definitiva lo que va a surgir es que la cantidad de socios del equipo A por 3 sobre 13, ¿sí? Sobre 13 porque cada 13 hay 3, ¿no? De lo que sería que no son socios de ninguno de los dos. Lo mismo con los de B, y bueno, en principio eso va a ser igual a la cantidad de personas que no son socios de ninguna de las dos. Y el último dato que nos da es que hay 6.500 más socios de B que de A. Entonces, socios de A más 6.500 nos va a dar igual la cantidad de socios de B. Bueno, en principio, o sea, la principal dificultad de este problema está en el planteo. Después lo que pedí es que se lo resuelva por todas las técnicas vistas. Vamos a empezar con el método de reducción de Gauss. Recuerden que para que pueda aplicarse el método de reducción de Gauss, ustedes tienen que tener ordenadas las ecuaciones de una manera determinada. O sea, en el primer miembro de las igualdades tienen que tener todos los términos con incógnita. En los segundos miembros todos los términos independientes. Y además que estén ordenados por incógnita, ¿sí? Entonces, bien, ocupémonos primero de ordenarlos de ese modo. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar. La primera la dejamos como está. La segunda, fíjense algo curioso. Voy a evitar trabajar con fracciones. La podemos dejar así. Pero como yo no quiero trabajar tanto con fracciones, yo dada esta ecuación podría generar otra ecuación equivalente multiplicando en ambos miembros por 13. ¿Sí? Si yo multiplico, digo esto para eliminar las fracciones que tenemos en el primer miembro de la igualdad. Entonces, si multiplicamos ambos miembros por 13, nos va a quedar 3x más 3y. Bueno, al multiplicar en el segundo miembro me quedaría 13z. Pero como yo lo quiero de aquel lado, z, lo paso restando. Y así me quedaría la ecuación equivalente a la que teníamos en forma original. Y bueno, y después la última nos quedaría x menos y, porque y lo paso restando, va a ser igual a menos 6.500. Ya teniendo el sistema acomodado de la forma conveniente, vamos a construir la matriz de los coeficientes ampliada, que era con la que se trabajaba el método de reducción de Gauss, y que además lo que hacíamos con esa matriz era el estudio del análisis de los rangos, ¿no? Aplicar el teorema de los rangos, o de Roger-Frobenius. En principio eso no nos lo pide el enunciado, pero ya que estamos lo vamos a aplicar.
Bueno, ¿qué nos va a quedar? 1, 1, 1, 72.000. Inclusive algo que no les dije, que se los comento, yo podría evitar trabajar con estos miles, o sea, dejando ahí solo 72 y ahí menos 6,5. Si yo hiciera eso, los resultados que obtendríamos de X, Y y Z serían en miles, ¿no? Bueno, pero si trabajamos con estos valores. Entonces tenemos 1, 1, 1, 72.000. Segunda ecuación, 3, 3, menos 13, 0. Y la tercera ecuación, 1, menos 1, 0, menos 6.500. Bien, a partir de acá tenemos que ir proponiendo operaciones de modo que la matriz se escalone, ¿sí? Para escalonar la matriz, recordemos cuál es el procedimiento. Que este procedimiento es el método de eliminación de Gauss o de reducción de Gauss. Bien, fijamos distinguido en primera fila y tengo que hacer 0 todos los que estén debajo. O sea, tengo que hacer 0 este 3 y ese 1. Bien, para lograr esto tendría que transformar la fila 2 y la fila 3 completas, ¿no? Porque no puedo transformar un solo coeficiente. O sea, si quiero transformar un coeficiente, necesariamente, para obtener otra expresión equivalente, tengo que transformar toda la fila. Lo mismo con la tercera. Entonces veamos qué operaciones generaríamos. Transformamos la fila 2. Fíjense, para que este 3 me dé 0, siempre comparado contra el 1, contra el distinguido, lo que tendría que hacer es multiplicar por 3 ese 1 y restar. Entonces esa operación la vamos a trasladar a toda la fila. O sea, yo voy a decir fila 2 menos 3 fila 1. Y con la fila 3 directamente se le restaría a la fila 1, ¿no? Es decir, fila 3 la transformo haciendo fila 3 menos fila 1. De modo tal que llegaríamos a la siguiente matriz equivalente. Primera fila queda como está. 1, 1, 1, 72.000. Esperen que no se ve. Vamos a subir un cachito. Ahí. A ver. Ahí está. Bueno, podría haber también borrado y escrito más abajo, pero bueno, ya que estamos, subo un poco la imagen. La segunda nueva fila va a ser la segunda menos 3 veces la primera, o sea, 3 menos 3 por 1, 3, 0. El de al lado. 3 menos 3 por 1, 3 también va a ser 0. El de al lado. Menos 13 menos 3 por 1 me va a dar menos 16. Y por último voy a tener 0 menos 3 por 72.000. O sea, eso me va a dar 3 por 2 menos 216.000, si no me equivoco. 3 por 2, 6, por 3 por 7, sí. O sea, 0 menos 3 por 72.000 me va a dar menos 216.000. Bueno, y la que sigue resto directamente, o sea, tendré 1 menos 1, 0, menos 1 menos 1 menos 2, 0 menos 1 es menos 1, y menos 6.500 menos 72.000 va a ser menos 78.500. Bien, bueno, en principio acá ya la matriz está reducida, pero si nosotros vamos técnicamente a la manera de trabajar que teníamos, recuerden que siempre en la última ecuación era donde nos quedaba la menor cantidad de incógnitas o la mayor cantidad de ceros. Por lo tanto, acá lo que podría hacer es permutar la fila 2 con la fila 3 para que me quede efectivamente la matriz escalonada, ¿sí? Es decir, que esto no va a quedar. Porque, a ver si me explico, estos dos ceros yo necesitaría tenerlos en la tercera ecuación. Si bien yo a partir de acá podría reconstruir el sistema equivalente y resolverlo y me daría bien de todas maneras, ¿no? Entonces, bien, esto nos quedaría 1, 1, 1, 72.000, 0, menos 2, menos 1, menos 78.500.
y 0, 0, menos 16, menos 216.000. Bueno, vean, ya la tenemos escalonada la matriz. Podemos ahora hacer el análisis de los rangos para determinar si el sistema va a ser compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. Naturalmente debería ser compatible determinado, ¿no? Porque viniendo de un problema que planteamos para buscarle una solución, debería ser compatible determinado. Bueno, ¿cuál es el rango de la matriz A? Recuerden que la matriz A era lo que me queda a la izquierda, lo que era la matriz que está a la izquierda de la línea de puntos, ¿no? Y el rango era el número de filas no nulas. El rango de A es 3. Rango de A', o sea, observemos ahora toda la matriz. Rango de A' también es 3. Y el número de incógnitas también son 3, ¿sí? Que son la X, la Y y la Z. Por lo tanto, como los rangos son iguales y ellos al número de incógnitas, es un sistema compatible determinado. O sea, va a tener solución única. Bien, acá al principio termina el método de reducción de Gauss, el método de eliminación de Gauss. Justamente el método de reducción o eliminación de Gauss no es un método de resolución de un sistema. Justamente es un método de reducción, ¿sí? Lo que hace es, a partir de un sistema dado inicialmente, nos permite encontrar otro sistema equivalente más simple, ¿sí? De resolución más simple. Pero al fin y al cabo la resolución la vamos a terminar haciendo por el método de sustitución. Bueno, veamos cómo nos queda. Entonces, a partir del último sistema, reconstruimos el sistema equivalente y tendremos X más Y más Z igual a 72.000, por un lado. De la segunda, menos 2Y menos Z igual a menos 78.500. Y por último, menos 16Z nos da menos 216.000. Bueno, vean que de la tercera yo ya puedo despejar Z. O sea, de la 3, yo sé que Z va a ser igual a el menos 16 pasaría dividiendo. O sea que nos va a quedar 216.000 dividido 16. Y esto va a dar 13.500. Bien. O sea, primera respuesta, hay 13.500 personas en el estadio que no son socias ni de la institución A ni de la institución B. Reemplazamos en 2 entonces. Lo que obtuvimos en 3 lo reemplazamos en 2. De modo que nos va a quedar menos 2i menos 13.500 es igual a menos 78.500. Es decir, menos 2i va a ser igual a, bueno, 13.500 lo pasamos sumando, perdón. Y esto nos va a dar menos 65.000. Despejando, la i menos 65.000 dividido menos 2 nos va a dar 37, ¿cuánto da? Dividido 2, 32.500. Bien, esto reemplazado en 1 nos va a quedar X más 32.500 más 13.500 igual a 72.000.
Despejando, nos va a quedar 72.000 nos va a quedar x igual 7.000. Bien. Y esto, no. No. Acá algo falló, ¿no? Porque lo que tiene que pasar es que los socios de A más 6.500 nos tienen que dar igual a los socios de B. Esto más 6.500 no me da esto, así que, ¿dónde está el error? A ver, tenemos que revisar las cuentas. 13.500. Esto está bien. Menos 78.500. Menos 78.500. 75.000. A ver esto, ¿dónde está el error?